A continuación les explico cómo crear menús utilizando Foundation Forsyth 6. Entonces voy a en varios videos voy a llevar a cabo la explicación. Entonces comencemos. Foundation Forsyth 6, menú básico. Los menús representan una manera fácil y eficiente de navegar en un sitio web. Crear menús con Foundation 6 es fácil. En este y en próximos videos describiré cómo es posible crear los menús. Necesitamos de una lista no numerada. Entonces, hablando ya del menú básico, necesitamos de una lista no numerada y de elementos UL, LI y A. Se necesita inicialmente la clase menú, que se ubica en el elemento UL. Indica que se está creando un menú de opciones. Entonces necesitamos ya estoy en mi editor web, que es Brackets. Ustedes pueden utilizar el editor que mejor consideren que se ajusta a su trabajo. Tengo este documento de HTML. Entonces voy directamente a la creación del menú. Necesitamos una lista no numerada UL y con diferentes elementos LI. Cada elemento LI tiene un elemento A con el link, con la referencia a donde quiera dirigirse. Hasta ahora tengo esto. Voy a la lista, a la vista previa, y así se ve la lista. Si adiciono la clase menú al elemento UL, ya voy a tener mi menú. Guardo los cambios y veo la vista previa. Acá aparece, tengo las diferentes opciones, ya la distribución horizontal, y me ha quitado las viñetas. He creado un menú básico. Como pueden notarlo, la alineación por default, por omisión del menú, es a la izquierda. Entonces veamos las clases para otras alineaciones. Están estas clases: la clase Align Right en el elemento UL. Entonces indica que el menú creado tiene una alineación a la derecha, y la clase menú Align Center en el elemento UL indica que el menú se encuentra centrado horizontalmente. Veamos los ejemplos. Observen los ejemplos. El primero que les había mostrado, el menú que se encuentra alineado a la izquierda porque no se ha especificado la alineación, es la vista previa, se encuentra a la izquierda. En este otro ejemplo ya es el mismo ejemplo, lo único que cambié es la alineación. UL class igual a menú y align right, es de la clase menú y de la clase align right. Guardo los cambios y la vista previa es esta. Observen que se encuentra alineado a la derecha. Este ejemplo que aparece acá, menú, entonces la lista UL de la clase menú y de la clase Align Center. Acá me sobra una comilla. Guardo los cambios y veo la vista previa. Este es el ejemplo, el menú centrado. Tener en cuenta cuando guarden el documento que tenga la extensión HTML o no funciona, como me estaba sucediendo ahorita, que ustedes no vieron que no me estaba funcionando. Si modifico el tamaño, se adapta.
se adapta al tamaño de la pantalla. En este caso el menú se encuentra alineado a la derecha. Siempre se ajusta al tamaño de la pantalla. Se va a ver bien en cualquier tamaño de pantalla. Prosigamos. La clase expanded en el elemento UL entonces indica que el menú de opciones se distribuye horizontalmente en el contenedor padre. Veamos la vista previa. Antes de la vista previa veamos el ejemplo. Simplemente en el elemento UL, el declarado elemento UL de la clase menú y de la clase expanded, y así se ve el menú, las diferentes opciones. Se distribuye en en el ancho de la pantalla, en este caso, dependiendo del contenedor, y se adapta al tamaño de las pantallas. Se va a ver bien en cualquier pantalla. También está a disposición la clase vertical. Igualmente se ubica en el elemento UL junto con la clase menú. Entonces se crea un menú vertical, por omisión alineado a la izquierda. Acá está el ejemplo. El elemento UL se declara de la clase vertical y de la clase menú para crear un menú vertical. Se guardan los cambios y esta es la vista previa. La opción se muestran apiladas una debajo de la otra y al lado izquierdo. Observen este ejemplo. El elemento UL es de la clase vertical, de la clase menú, y además align right, es decir que va a estar alineado a la derecha, y esta sería la vista previa. Va a estar a la derecha y se adapta a los diferentes tamaños de pantalla. En este ejemplo observen el elemento UL de la clase vertical menú y además de la clase align center, va a estar centrado. La siguiente es la vista previa de este caso. El menú se encuentra centrado horizontalmente y es un menú vertical y se adapta al tamaño de diferentes pantallas. Observen que se sigue viendo bien en cualquier tamaño de pantalla. Observen esta otra clase, la clase sample o simple. Imita la lista inline de Foundation 5. Remueve el padding y cambia el color. Veamos la vista previa. Así se ve el menú. Compárenlo con este menú que habíamos creado anteriormente. Ha eliminado el padding. Esta clase, la clase nested, es cuando necesitamos crear un submenú en un elemento UL hijo y crea el menú anidado o submenú. Entonces el ejemplo me ayuda a comprender mejor. Tengo el menú tal como hemos venido trabajando. Un elemento li, otro elemento li. Dentro de este elemento hay este elemento UL que va a ser otra lista con la opción A, B, C, D, y es de la clase nested vertical menú, y acá había declarado este UL de la clase vertical menú. Las otras opciones, arreglé esto, tengo la opción 3, opción 4, opción 5.
observen, guardo los cambios y miro la vista previa. Acá está la opción o el menú vertical con estas opciones, opción 1, 2, 3, 4 y 5, y este es un submenú con la opción A, B, C, D. Entonces fácilmente hemos podido crear un submenú. Esta clase, la clase isActive, que se ubica en un elemento li del menú, indica que el ítem indicado va a estar activo y se puede cambiar en tiempo de programación el estado de activo para que un elemento esté activo u otro. Acá está el ejemplo, la clase UL, un elemento UL de la clase menú, una serie de elementos. Dentro de estos elementos, el primer elemento li es de la clase isActive. Podría ser cualquier otro elemento al que yo declare de la clase isActive. Va a ser opción 1 y veamos la vista previa. Opción 1 está activo. Ya cuando estemos programando se va a lograr que el elemento 2 esté activo, o 3 o 4 dinámicamente. La clase menú text en un elemento li indica que ese elemento va a contener texto y no una opción del menú. Entonces miren el ejemplo. Tengo este ejemplo de un elemento UL de la clase menú y va a tener una serie de elementos li. Este primero es únicamente texto, no tiene un link. Entonces observen cómo se vería. Se ve desalineado, se ve mal, no tiene padding. Ahora a este elemento li le adiciono la clase menú text, es decir que este elemento li es de la clase menú text y ese es el contenido que se va a mostrar. Guardo los cambios y acá está la vista previa, está adecuadamente alineado con las opciones del menú. Falta poco para culminar este video. Falta tratar el tema de los iconos que se colocan en el menú. Entonces sigamos adelante. En la última parte de este video voy a explicarles cómo incluir iconos en las opciones de los menús. Los iconos son ampliamente utilizados en los sitios web y en los documentos web porque mejoran la comprensión y la presentación del documento del sitio web elaborado. Además, si el usuario está usando un sitio web o está consultando un sitio web de un idioma, de un lenguaje que no domina, entonces los iconos le ayudan en la navegación. Veamos la explicación. Para la explicación hago uso de este documento HTML donde tiene los links y los scripts necesarios para trabajar, y simplemente tengo una lista no ordenada que corresponde a un menú de opciones con 1, 2, 3 y 4 opciones. La vista previa es la siguiente. Entonces acá vemos que es un menú con la opción 1, opción 2, opción 3 y opción 4. Ahora veamos cómo incluirle los iconos. Entonces para nuestros iconos hacemos uso del sitio FontAwesome, tal como están viendo acá, fontawesome.com, que es un sitio ampliamente utilizado para iconos. Yo ya tengo varios videos que los he incluido en YouTube. La versión actual es 5.4.
lamentablemente la presentación del sitio web permanentemente cambia. Pero entonces nosotros tenemos dos posibilidades: una que es descargar los archivos que necesito, y la otra utilizar CDN para utilizarlo desde un servidor, no tener que descargar nada. Entonces, por ejemplo, acá voy a esta opción How to Use. Nosotros tenemos la versión free y la versión de pago. Yo voy a utilizar la versión libre, la versión free, que aparece acá, que está marcada la free, Font Awesome Free CDN. Y entonces lo que tengo que hacer es copiar este código. Me voy a este portapapeles y presiono, hago clic sobre él y ya queda copiado. Me voy acá al documento HTML y voy a pegar y ahí lo organicé. Lo que necesito es este archivo link que acabo de copiar y pegar. Debo buscar los iconos en esta opción de icons. Hago clic y veo la gran cantidad de iconos disponibles. Está la gran cantidad de iconos disponibles y yo filtré por free, por todos los iconos que puedo utilizar libremente. Escojo por ejemplo este, hago clic. El único disponible de este Align Justified, aparece el nombre Solid, es el único free, libre. Dice que lo actualizó para la versión 5.00 y entonces yo lo que hago es hago clic sobre este código, se copia, hago clic para copiarlo, copié y pegué este código, este elemento i, class igual a fast, align justify, lo copié para este li, para los 4 elementos li del ejemplo, e incluí dentro de una etiqueta spam el texto a mostrar en cada opción. Entonces observen la lista no ordenada. El elemento ul es de la clase menú y cada elemento li, en cada elemento li copié este código, copié en Font Awesome y lo pegué acá. Entonces no quiero que se confundan con el código, simplemente es lo que lo que estaba en Font Awesome, en este elemento, en cada uno de los elementos li, y enseguida de cada elemento va un span y el texto que aparece en cada opción, opción 1, opción 2, opción 3, opción 4, y por omisión ese icono aparece al lado izquierdo de cada opción. Entonces veamos la vista previa. Esta es la vista previa. Observen que a la izquierda de opción 1 está el icono, de opción 2 el icono, a la opción 3 el icono y a la opción 4 a la izquierda está el icono. En todas está el mismo icono, pero está la posibilidad de tener un icono diferente para cada opción. Estas clases se utilizan para la ubicación del
icono. La clase menú, las clases menú, icons y icon left. Estas son las clases para la ubicación de los iconos. Entonces la clase menú, icons, icon left, todas van en el elemento UL, o elemento UL se declara en la clase menú, icons y en este caso primero icon left. Esto indica que el icono se ubica a la izquierda de la opción del menú. Si se omite, funciona lo mismo tal como ya vimos anteriormente. Este segundo caso, menú icons, icon top, indica que el icono se ubica en la parte superior de la opción. La tercera, menú, la clase menú, la clase icons y la clase icon right, indica que el icono se ubica a la derecha de la opción. Y la última, las clases menú, icons y icon button, indica que el icono se ubica en la parte inferior de la opción, de cada una de las opciones. Entonces veamos los ejemplos. En este ejemplo, la clase UL la declaro de la clase menú. El elemento UL lo declaro de la clase menú. Icons y icon left, indica que el icono se encuentra al lado izquierdo de cada opción, y esa es la vista previa. Entonces no se diferencia con la anterior opción que les había comentado. Veamos este otro caso. El elemento UE lo declaro de la clase menú, icons y de la clase icon top. Fue el único cambio que hice, y esa es la vista previa. Cada uno de los iconos se ubica en la parte superior. Este otro caso, en que el elemento UL se declara de las clases menú, icons y icon right. Además, el span lo ubiqué a la izquierda del icono en cada caso. Este span, para que me lo muestre adecuadamente, entonces así aparece a la derecha. En este otro caso, el elemento UL se declara de las clases menú, icons, icon button, y esta es la vista previa. Cada icono se muestra en la parte inferior de su correspondiente opción. Entonces ya cada quien establece cómo quiere ver los iconos, y eso era todo lo que yo quería explicarles con respecto a este interesante tema de iconos en las barras de menú, en los menús. Espero que este tema haya resultado de interés para ustedes. Muchas gracias. Si quieren pueden suscribirse a mi canal, pueden compartir el video o pueden darle like. Muchas gracias.